ahora a la sede del Frente Amplio porque allí está con información, con entrevista Bruno Esteves. Bruno, adelante. ¿Qué tal? Está pasando en este momento el cortejo fúnebre del expresidente de la República, acompañado de militantes y dirigentes del MPP y del Frente Amplio. Se izaron las banderas del MPP justo cuando estaba doblando por la calle el cortejo fúnebre, también las del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros. Mucha congoja aquí en lo que es la sede del Frente Amplio y muchas edades de gentes muy pequeñas, pero también adultos mayores. Vamos a conversar con algunos de ellos a ver qué recuerdo tienen de lo que fue la presidencia del expresidente José Mujica. ¿Qué tal, señora? ¿Cómo vive este momento? ¿Cómo vive este momento? ¿Cómo? ¿Cómo vive este momento? Duro, como la partida de un grande. ¿Cómo lo voy a ver? Un tipo que supo conciliar, un gran conciliador, como todos, con errores y aciertos, pero un gran conciliador. ¿Qué legado deja José Mujica para el Uruguay y para América Latina y el mundo? Me enteré primero por mi familia en España que por acá. Imagínate lo atento que están allá y el legado de lucha por derechos, ampliación de derechos, en todo, en derechos sociales, y bueno, que vivió como prodigó un gran maestro para eso. Muy amable. Continuamos aquí a la sede del Frente Amplio. Sonaba la canción A Don José, una música que le acompañó al expresidente Mujica cuando asumió la presidencia el 1 de marzo de 2010 y lo que acompañaría en todo lo que sería su militancia política delante del movimiento de participación popular. Pepe, amigo, el pueblo está contigo, gritan los militantes en la sede del Frente Amplio. Como decíamos, personas de todas las edades que están llorando la pérdida de lo que fue el exmandatario dirigente del movimiento de participación popular. Al igual que lo que ha sido la asunción de Yamandu Orsi, militantes del Frente Amplio están haciendo un cordón para que pase el cortejo fúnebre de forma tranquila. Bruno, ¿qué sensaciones tenés en ese punto de la capital? Ustedes están viendo lo que es la transmisión, el pasaje del cortejo fúnebre por la sede del Frente Amplio. Seguirá luego a la sede del Movimiento de Participación Popular, agrupación fundada por el expresidente de la República junto a otros dirigentes del MLN Tupamaros que lo acompañarían luego lo que sería su presidencia en 2010, como lo fue Eleuterio Fernández Huidobro a la cabeza del Ministerio de Defensa Nacional. Como decíamos, un pasado reciente que siempre estuvo presente en la presidencia de José Mujica, y aquí también se hizo presente Michelini, Nelson Villarreal, Gabriela Joeder, que es una militante por los derechos humanos y los detenidos desaparecidos. Vamos frente, Pepe, el pueblo está contigo, ahorita los militantes nuevamente mientras pasa el cortejo fúnebre con los restos del exmandatario. Gracias por lo que nos dice la UTU, Pepe, gracias. La UTU la pagaste vos. Escuchan ustedes a los militantes. ¿Qué legado deja José Mujica? Yo soy docente de UTU. Un legado impresionante en muchos ámbitos, La ley de matrimonio igualitario, la ley del aborto, la ley de las 8 horas del trabajador rural, la ley de las empleadas domésticas. Y en nuestro trabajo como docentes nos aumentó el salario, nos aumentó los derechos laborales, y dejó una UTU que la pagó de su sueldo. Y eso no lo hace cualquier presidente. Educación, 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 dijo en su asunción de presidente. ¿Fue su baluarte de su presidencia? Fue el baluarte de la presidencia. Gastó en educación. Tenemos en UTU tenemos la UTU de Santa Catalina, que fue en el gobierno del Pepe, la UTU de Brazo Oriental, la UTU de Buceo. 100% nuevas, y la UTU de Eliti, que está acá en calle Durazno y en el centro de la ciudad. Esas 4 UTU fueron gobierno de Pepe Mujica, 100% nuevas, y siguen estando cuidadas así por los docentes y por los alumnos. Muy amable por estos minutos con BTV Noticias. Muchas gracias. Arriba. Ustedes están viendo ahora en imágenes que continúa pasando el cortejo fúnebre de José Pepe Mujica junto con los dirigentes del gobierno que forman parte del gobierno de Yamandu Orsi. Recordemos que arrancó en Torre Ejecutiva el cortejo fúnebre con la presencia de Yamandu Orsi y
los distintos ministros de Estado que pusieron el pabellón nacional y distintas banderas frente a lo que es el cortejo fúnebre que se dirige a la sede del Movimiento de Participación Popular, el MPP, porque él fue diputado, senador, luego fue ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca durante la presidencia del doctor Tabaré Vázquez, que luego renunciaría, porque recordemos que sus propuestas para el campo fueron muy criticadas dentro del que fue el Frente Amplio. Distintos dirigentes de la zona ganadera, de la agricultura, valoraron lo que fue la presencia de José Mujica dentro del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca por sus propuestas que tenía para ese ministerio que no fueron escuchadas por la fuerza política. Seguimos aquí mientras escuchamos los aplausos de los dirigentes del Frente Amplio que continúan. Estamos aquí con Nicolás Olivera. ¿Qué tal? Unos minutos para BTV Noticias. ¿Cómo vive este momento para el MPP y el Frente Amplio? Mucha emoción. La verdad que conmovido por la demostración de amor, de cariño del pueblo uruguayo, que no esperábamos otra cosa, realmente es lo que Pepe se merece. ¿Qué legado deja Mujica? Hablaban de educación, la ley de la marihuana, el aborto. Yo creo que el principal legado es haber amado tanto la vida y demostrarlo con cada acción, estando en el lugar justo en el que siempre tuvo que estar, que es con la gente y con los más humildes. Obviamente que podemos hablar de la UTEP, de las leyes sociales, de una cantidad de cosas, pero ese amor por la vida que trasciende fronteras y que hoy hay un pueblo del mundo dándole su merecido homenaje. Nicolás, muchas gracias por tu minuto con BTV Noticias. Ustedes escuchaban al senador por el Movimiento de Participación Popular, justamente Nicolás Viera, del departamento de Colonia. Nosotros nos vamos a trasladar ahora al Movimiento de Participación Popular, donde continúa el cortejo fúnebre. Continúan ustedes de estudios. Bien, muchas gracias Bruno por este contacto. La gente comienza a agolparse, la efervescencia comienza a crecer. Producto del dolor, de la tristeza que genera la pérdida de José Pepe Mujica. Hoy hablábamos más temprano del vínculo del Pepe con gente de la cultura, con gente vinculada a lo artístico. Y nos mencionaban recientemente de producción y yo creo que es propicio además compartirlo con todos ustedes que se comunicaron con el manager nada más ni nada menos que de Joaquín Sabina, quien también tenía un vínculo muy fuerte con el expresidente de la República y le mencionaba que en estos momentos prefería no tener contacto alguno con los medios, ni siquiera a través de un recuerdo, porque se notaba que estaba muy afectado, muy dolido por esta pérdida y que se le hacía muy difícil además hablar sobre la muerte, el fallecimiento de un amigo. Me parece que eso habla del estrecho vínculo y la relación que tenía Joaquín Sabina con el expresidente de la República. Exacto, mientras vamos observando en estas imágenes que llegan en directo, esto es allí en la puerta de la Huella de Sereni en la calle Colonia y ahora estamos viendo la calle Mercedes, donde se observa que está llegando el cortejo fúnebre. Hay que decir también, Rosario, mientras escuchamos el audio ambiente de lo que está sucediendo allí, de que el cortejo fúnebre está yendo más rápido de lo esperado. Exacto. Está previsto que quizás llegue antes de las 14 horas al Palacio Legislativo. La hora estipulada era a las 15. Era a las 15. Bueno, está previsto que llegue antes de las 14. ¿Qué va a ocurrir? Bueno, según nos están reportando nuestros equipos móviles a esta hora, es posible que este grupo de voluntarios que viene acompañando el féretro, estamos hablando de unas 300 personas, bueno, puedan ingresar de forma exclusiva al Salón de los Pasos Perdidos. Los primeros sin ingresar. Exacto, los primeros sin ingresar, y a las 15 sí se abra el ingreso al público en general. A prestar atención, otro dato no menor. Hoy cuando comenzábamos les decíamos que estaba previsto que el Salón de los Pasos Perdidos, o el Palacio Legislativo, mejor dicho, estuviese abierto durante toda la noche. Bueno, ahora se ha determinado de que haya un párate, que cierre a la medianoche y que vuelvan a reabrir las puertas mañana a las 8 de la mañana, donde se prevé además que lleguen distintas autoridades extranjeras a nuestro país. Por ejemplo, Axel Kicillof podría estar llegando esta misma tarde, desde Buenos Aires directamente. Se habla de la posibilidad de que Lula da Silva
llegue sobre la tarde también de hoy. Algunos dicen que podría ser mañana, pero bueno, tener en cuenta este dato muy importante de Rosario, principalmente para aquellos que quizás vienen desde el exterior y pretenden, miren, ahí estamos viendo esta imagen en directo del Salón de los Pasos Perdidos, donde van a ingresar la gente por Avenida Libertador, que tengan en cuenta que a la medianoche se van a cerrar las puertas y se va a reabrir mañana a las 8 de la mañana. Allí están viendo entonces en imágenes cómo quedó instalada esta capilla ardiente que tradicionalmente se monta allí en el Salón de los Pasos Perdidos de la sede del Poder Legislativo con motivo del fallecimiento de exgobernantes. Ya ha acontecido con Tabaré Vázquez, con Jorge Valle. Ahora está todo preparado para darle el último adiós por parte de la ciudadanía a José Mujica. Esto estaba previsto desde las últimas horas, ni bien se conoció la noticia, siguiendo el protocolo establecido en estos casos en particular, mientras vemos otro nuevo parate de La Cureña que está llevando este féretro, que ha sido tapado con la bandera de Artigas, también con el pabellón nacional. Mucha gente con cara adusta, con rostros tristes, con lágrimas a flor de piel, con gritos y cánticos. El aplauso no cesa, no para. Y bueno, es un común denominador. Esto ha sido así desde que este cortejo partió desde la sede de Presidencia, allí en la zona de Plaza Independencia. Y bueno, sigue su recorrido, como decía Emi, un poco más ágil de lo previsto de manera inicial. Mira las flores, tanto que hablamos de su amor por las flores, por las plantas en particular. Le han dejado, yo no sé qué especie de flor viene a ser esa, pero me pareció una lavanda, pero no quiero desacertar en el comentario. Ahí estamos viendo gente, obviamente, que va transitando, y vemos al secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, que ayer, por ejemplo, posteó un extenso mensaje. Una sentida carta, exacto, ¿no? Una carta muy extensa, porque claro, son los hijos políticos, si se quiere, de José Mujica. Ahí está tomando la palabra Alejandro Sánchez, a ver si podemos llegar a tener audio en directo. Se ha colocado toda una amplificación en las afueras de la sede del MPP. Seguramente vamos a tener en minutos nada más la palabra en directo de lo que está diciendo Sánchez cuando se cierran en un aplauso cerrado. Obviamente hay muchísima gente. Es muy difícil trabajar también para nuestros equipos periodísticos por la cantidad de gente. Es muy difícil poder transitar por ahí, ¿no? y mucha gente emocionada. Y vemos, bueno, el pabellón patrio, también vemos el sol ahí, bueno, en el féretro de José Mujica. Estábamos viendo a Alejandro Pacha Sánchez, como le decía yo hace unos instantes, visiblemente emocionado. Continúa hablando con la gente que está allí apostada de alguna forma con la pasión política que seguramente le deja este legado al que estamos mencionando permanentemente, que está siendo aplaudido por los allí presentes. Hablábamos con Emi de este vínculo estrecho, del ejemplo a seguir por tantos militantes del MPP, y obviamente Alejandro Sánchez es uno de esos discípulos que quedan en el camino, que quedan en la órbita del Frente Amplio, y que también ha sido mirado de cerca y aconsejado seguramente tantas veces por el Pepe Mujica. Exacto. Vamos a ver qué nos pueden reportar nuestros equipos móviles desde allí. Pero vemos a un Alejandro Sánchez que ya hizo uso de la palabra, que fue aplaudido por varios militantes y también integrantes del Movimiento de Participación Popular, con un fuerte abrazo a distintos integrantes que están allí en la sede del MPP. Para aquellos que no conocen, está ubicada en la calle Mercedes, casi Ejido, pleno centro, cordón ya de Montevideo, que estamos observando las imágenes, que ahora este cortejo fúnebre va a bajar por Ejido hasta la calle Avenida Uruguay, luego tomará Avenida Libertador, donde se espera también una presencia importante de público en general,
para llegar finalmente al Palacio Legislativo. Y vemos a Wilson Neto, bueno, expresidente del CODICEN, que también estuvo durante los gobiernos de izquierda, bueno, muy abocado a la educación de nuestro país. Hacía referencia un militante hace algunos minutos sobre el tema de la UTU. Recordemos que Mujica, bueno, se dio parte de un terreno allí en su chacra Rincón del Cerro para una UTU justamente agraria, que continúa funcionando con cupos 100% agotados al día de hoy. Exacto. Y a propósito también un militante, mientras charlaba con Bruno, mencionaba algo que al pasar y realmente tiene mucha relevancia, y es que fue el propio José Mujica quien había realizado por allá por 2013 el anuncio de la instalación en el barrio Anglo, allí en Fraiventos, de la UTEC, ¿no? La Universidad Tecnológica de Uruguay, que obviamente él fue quien instaló este nuevo modo de estudiar para los jóvenes uruguayos en ese local, donde obviamente se llevan adelante carreras que están vinculadas sobre todo a algo que él predicaba, que tenía que ver con las energías renovables, bueno, con el ambiente, también con la logística y el transporte, todo mérito de José Mujica como impulsor de esta universidad allí en la zona centro del país, centro litoral, podríamos decir, porque había señalado en aquel entonces Pepe que la UTEC tiene como objetivo de universidad comenzar a funcionar, decía en aquel entonces, con la meta de calificar con alta tecnología. Busca crear un esfuerzo complementario, diversificando las carreras en un mundo complejo, decía el Pepe. Dijo, antes teníamos media docena de carreras, ahora precisamos especialistas para 1000 cosas y esto nos obliga a tener un abanico de ofertas, por eso es lo que está demandando el mundo contemporáneo. Cuando decía educación, educación, también con su pragmatismo mediante realmente intentaba con trabajo llevar a la práctica cada uno de los objetivos que se trazaba, y cuando hablábamos hace minutos nada más de la educación, también la UTEC deja un mojón importante en lo que tiene que ver con la educación de Uruguay. Rosario, recién decíamos, bueno, Alejandro Sánchez y otros tantos dirigentes del MPP, hijos políticos de Mujica, y mirá las casualidades. Hace unos minutos habló el exministro Ernesto Agassi allí en las afueras del MPP y decía, el sentimiento que tenemos es que nos quedamos sin padre, en referencia a la muerte de Mujica. Recién veíamos imágenes, Rosario, allí en Ejido. Me llama la atención la cantidad de autos estacionados que no fueron retirados. De todas maneras, bueno, está pasando por estos momentos el féretro, que ya tomó la calle Ejido, una de las principales arterias también aquí en la capital del país, tan transitada, que hoy obviamente está cortada para esta situación de, bueno, el último adiós a José Mujica. Bueno, obviamente hoy Bruno de alguna forma intentaba hablarnos o contactarnos con el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira. Obviamente estaba llegando el cortejo a ese lugar, no fue posible, pero lo que sí sabemos que Fernando Pereira, dialogando allí con la gente, con colegas de la prensa, dijo que el Pepe va a quedar grabado en la historia, esto durante muchas décadas, según dijo. Somos conscientes que comienza una nueva etapa dentro del Frente Amplio, mencionaba, ¿no? Sin Danilo, refiriéndose a Astori, sin Mariano, por Arana, y sin Tabaré Vázquez. Ahora, dijo Fernando Pereira, sin el Pepe. Sin el Pepe. Bueno, hace unos minutos veíamos a Alejandro Sánchez hablando en las afueras del MPP. ¿Qué fue lo que dijo Sánchez? Bueno, dijo, Pepe, no te fuiste. En honor al viejo, a su siembra, hoy el Instituto de Colonización compró 4.000 hectáreas para los trabajadores rurales. La lucha continúa, compañeros, cuando era ovacionado por los simpatizantes del Frente Amplio que estaban allí en las afueras del Movimiento de Participación Popular. Bueno, queríamos compartir con ustedes qué era lo que estaba diciendo Alejandro Sánchez, que veíamos en la transmisión que nos está brindando en directo Tenfield para BTV.
Quiero agregar otras frases que tuiteaba hace una hora Alejandro Sánchez, compartiendo y siguiendo lo que sucede en esta jornada. Cuántas veces te escuché hablar de Artigas, ¿no? Y vemos justamente sobre el féretro allí la bandera. Incontables, dice, sostuviste su bandera y honraste más que nadie su legado. Tu vida la dedicaste entera a que los más infelices sean los más privilegiados, porque esa causa para vos nunca admitió la menor demora. Para mí es un honor. Todo esto se hilvana, todo esto tiene que ver una cosa con la otra. Como te digo una cosa, te digo la otra, decía Pepe, ¿te acordás? Tal cual, es esa verdad. Frase que tantas veces hemos usado en los diálogos coloquiales, realmente esas cosas que marcaban una impronta muy especial, que se tomaba como referencia, ¿no? Todo eso que deja un verdadero líder mientras sigue avanzando allí este cortejo fúnebre. Ya veían ustedes en imágenes entonces, en el Palacio Legislativo está todo dispuesto, llegará un poco antes de lo previsto, tal cual les mencionábamos. Realmente esto se ha desarrollado sin ningún tipo de inconveniente, tal cual estaba previsto, ¿no? Lo que pasa que uno, ante situaciones que no se realizan con tiempo, con planificaciones, de todos modos vale mencionar entonces el respeto con que la gente se ha tomado esta despedida a José Pepe Mujica, mientras vemos detenido por estos momentos el cortejo, y también en partición de pantalla ustedes están viendo el Palacio Legislativo por estas horas vacío, solamente con los funcionarios allí encargados de esta organización, y en un par de horas eso estará colgado de gente, pero con una organización mediante para hacer fluida esta despedida. Exacto, y si te parece, Rosario, vamos a volver a las calles de Montevideo, porque allí en la sede del MPP está nuevamente Bruno Esteves. Bruno, contanos qué está ocurriendo a esta hora allí en ese punto de la capital. Una marea de militantes frente amplistas y del Movimiento de Participación Popular pasan por las calles de Montevideo detrás del cortejo fúnebre de José Pepe Mujica. Ya partió rumbo al Palacio Legislativo, donde se realizará el funeral de Estado al exmandatario de nuestro país. Aquí paró el cortejo fúnebre frente a la sede del Movimiento de Participación Popular, que las ven a mis espaldas. Se escuchó un minuto de silencio, luego un aplauso. Arriba Pepe, compañero, gritaron los militantes del MPP y también de MLN. No solo banderas de estos dos sectores del Frente Amplio están aquí presentes, también banderas del movimiento serenista, de la vertiente artiguista, de diversos sectores del Frente Amplio que coinciden en la figura política de José Mujica dentro de lo que es la fuerza de izquierda. Deja un vacío, decían las personas en las afueras, de la huella de Seregni, que no saben cómo va a continuar lo que es el futuro del Movimiento de Participación Popular. Pepe Mujica, al salir de la cárcel, como decíamos en la anterior salida, fundó junto a exdirigentes del MLN el MPP, el Movimiento de Participación Popular. Al salir de la cárcel, el único cometido que tenía, según dijo en varias salidas, era conseguir un local para que los miembros del MLN decidieran que van a seguir en democracia, cómo van a seguir militando. Es así que Mujica consiguió un local en una iglesia aquí de Montevideo, donde estuvieron un mes debatiendo cómo continuar la lucha del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros en democracia. 5 años más tarde se fundaría el MPP junto, como decíamos, de diversos dirigentes del MPP, del MLN, del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros. Algunos estuvieron en contra, como es el caso de Raúl Bebe Sendic, que en las últimas salidas de José Pepe Mujica lo dijo públicamente, que no le gustaba que siguieran ese camino de la vida de los partidos políticos. Lo cierto es que Pepe Mujica ingresó en el 90 al MPP, fundando el sector junto a otros dirigentes. Luego fue diputado, senador, le tomó juramento a Eleuterio Fernández Huidobro en el Palacio Legislativo, en una jornada muy especial para nuestro país, porque el pasado reciente siempre estuvo presente en la vida de José Mujica. Aquí se están acercando diversos dirigentes. Tenemos a Tati Sabini, dirigente del Movimiento de Participación Popular. Muchas gracias por estos minutos para BTV Noticias. ¿Cómo vive la jornada, la partida de José Mujica? Bueno, muy emocionado, porque bueno, esto son muchos años de militancia, de compartir espacios, de haber tenido la oportunidad de estar a su lado, compartiendo momentos y reflexiones y el trabajo político en el buen sentido. Así que
va a ser difícil, digamos, llenar el espacio que deja Pepe. Hay una generación de compañeros y compañeras que nos toca hoy asumir las responsabilidades que antes asumía Pepe Mujica, Lucía Topolanqui, el Flaco Agassi, el Almirante Huidobro. Es decir, hay una historia muy grande detrás de Pepe y significaba y significa un espacio político en el Uruguay y en América Latina que va a seguir existiendo. Y esa referencia mundial que nos dejó el viejo es la que hay que levantar, que en definitiva son los valores del republicanismo, de la democracia, de la paz, de alguien que además le puso el cuerpo a sus ideas. Entonces hoy, bueno, lo estamos llorando con parte de su pueblo y seguramente va a ser así durante todo el día y mañana también. Nombrabas una nueva generación del MPP. José Mujica se encargó de eso, de formar a los jóvenes del MPP, yendo a los campamentos, formando con sus discursos. ¿Qué legado deja para la juventud de nuestro país y también del Frente Amplio y del MPP? Sobre todo, que la política no es un instrumento para enriquecerse, que la política es una herramienta para transformar la realidad, para cambiar realidades, y que somos servidores públicos y que no tenemos que servirnos de la política, ¿no? Por lo tanto, ahí creo que hay un mensaje que es muy potente. También el mensaje de que la política no son solo los recursos, ¿no? La política también es para qué estamos en el mundo, los problemas de la felicidad, los problemas del sentido de la vida, que tan maravillosamente hablaba el viejo, y la necesidad de que existan organización, la necesidad de organizarnos para conseguir nuestros objetivos. Y quizás como hay alguna serie por el momento, ¿no?, de que nadie se salva solo, y esa es una frase que Pepe decía bastante, ¿no? Ningún cordero se salvó balando, decía Pepe. Y por lo tanto, bueno, creo que esa enseñanza y esa coherencia, ¿no?, porque no solo era un discurso, sino que además era una acción, ¿no?, que tenía que ver con una forma de vida y con la mejor, digamos que la mejor forma de decir es hacer, ¿no? Y eso Pepe lo llevó hasta el extremo. La última te dejo continuar. Tú venís del ámbito educativo. Él no nombró mucho educación. ¿Qué papel jugó la educación justamente en su presidencia y lo que fue luego su papel en el Senado? Bueno, fantástica. Es decir, el Pepe, durante la presidencia de Pepe se hizo la inversión más grande en infraestructura en toda la historia del Uruguay. Esto, digamos, uno si va a los números, ¿no? Se abrieron sedes en el interior de la República de la universidad. Ayer veía una publicación, por ejemplo, en la sede de Tacuarembó, que fue inaugurada por él. Se creó la Universidad Tecnológica, ¿no? Entonces, creo que esa mirada que tenía Pepe hacia el interior y sobre todo de que la educación terciaria, universitaria, llegue al interior, es clave, está siendo clave hoy en la vida política. No conozco a nadie que diga que la UTEC está mal o que está mal tener un centro universitario en el interior, y eso fue un impulso de Pepe, que no solo lo hizo con discursos, sino con muchísimos recursos que posibilitaron abrir esos centros. Así que creo que es un legado fabuloso. Además, por supuesto, de esta idea de que, bueno, de que las manos piensan, ¿no?, de que el Pepe lo decía mucho, que tiene que ver con una educación dual, donde no solo vayamos a sentarnos a escuchar lo que dice alguien, sino la necesidad de experimentar con las manos, ¿no? Y bueno, ahí hay toda una cuestión filosófica muy profunda que Pepe desarrollaba muy bien y que también creo que es parte de su legado para nosotros. Ha sido muy amable con estos minutos para BTV Noticias. Muchas gracias. Un gustazo. Bueno, ustedes escuchaban aquí la palabra de Tati Sabin, histórico dirigente del MPP del ámbito educativo, que resaltaba lo que fue la UTEC. José Mujica quiso descentralizar el papel de la educación, que no solo nos quedáramos con las UTU y la Universidad de la República en diversas regiones de nuestro país, y es por eso que crea la Universidad Tecnológica de nuestro país, que ya tiene a varios profesionales distribuidos en diversos puntos de nuestro país, principalmente lo que es el LATU. Nosotros decíamos que fue senador, diputado por el Movimiento de Participación Popular, también ministro, fue el candidato a la presidencia en 2009, que le ganó en las internas a Marcos Carámbula y a Danilo Astori. Luego, de cara a octubre, fue candidato a las elecciones nacionales junto con su compañero de fórmula, Danilo Astori, el economista que lo acompañaría en su presidencia como vicepresidente, luego de derrotar en el balotaje a Luis Alberto de la Calle Herrera con más del 50% de los votos. José
Mujica siempre se encargó de seguir profundizando lo que fue el movimiento de participación popular, que es una de las fuerzas políticas más importantes de nuestro país hasta en nuestro momento, incluso en las últimas elecciones nacionales con la gran bancada que sacó el MPP. Seguramente el cortejo fúnebre esté llegando ahora al Parlamento, donde se van a realizar el cortejo fúnebre. A partir de las 15 horas se realiza el funeral, con la presencia de mandatarios de diversos puntos del mundo. Está llegando Luis Ignacio Lula da Silva en esta tarde, también Axel Kicillof de Argentina. Pero cualquier novedad lo volvemos a convocar a ustedes desde aquí, desde la sede del MPP. Bien, Bruno, muchas gracias por la información. Excelente tu reporte desde el lugar de los hechos, con cada detalle, con cada nota, con cada entrevista. A propósito de esto que mencionaba Bruno hace instantes y la llegada de distintos mandatarios desde el exterior, les mencionábamos más temprano, por ejemplo, a Lula da Silva, pero le queremos mencionar ahora a propósito de los presidentes que van a llegar a Uruguay, que el presidente de Chile, Gabriel Boric, que se encuentra de misión oficial en Japón, estará arribando a nuestro país mañana, porque en horas de la mañana de Japón irá hacia Chile y de Chile vendrá a Montevideo a rendirle este último adiós a José Pepe Mujica. Y a propósito del mandatario del país norteño, hablamos de Luis Ignacio Lula da Silva, además amigo de José Mujica. Según informaciones de algunas fuentes, indican que Lula, como ustedes bien saben, se encuentra en China, específicamente en Pekín, y estará arribando a Uruguay, información extraoficial, estaría llegando a nuestro país sobre las 17 horas del jueves. Esto hace indicar que una vez que Lula pueda despedirse de José Mujica allí en el Palacio Legislativo, bueno, allí se estaría dando por culminado este velatorio que se llevará adelante durante estas horas que restan de miércoles y también primeras horas de mañana y tarde del jueves allí en el Palacio Legislativo. Exacto, mientras observamos cómo avanza este cortejo fúnebre allí por la Avenida Uruguay, ya está ingresando en estos momentos prácticamente a la Avenida Libertador. Tenemos equipos desplegados en el Palacio Legislativo. En algunos minutos nada más vamos a estar en vivo desde allí. Pero hablando de la escena internacional, vamos a repasar otras repercusiones. Por ejemplo, el Gustavo Petro, el presidente de Colombia, que en las últimas horas se pronunció a través de sus redes sociales, escribía por allí: adiós, amigo, ojalá América Latina algún día tenga himno, ojalá América del Sur se llame algún día Amazonía. Hoy creo firmemente que el proyecto de integración de América Latina pasa por construir, como la Unión Europea, una unión gran colombiana, que en el corazón de la América Latina y el Caribe dé el paso decisivo a la integración. Escribía, por ejemplo, ayer Gustavo Petro, bueno, en homenaje también a José Mujica. También te comento, Rosario, por ejemplo, el presidente de Paraguay, Santiago Peña, que escribía: mis más sentidas condolencias a la familia y al pueblo uruguayo por el fallecimiento del apreciado expresidente José Pepe Mujica, un hombre fiel a sus ideas y trabajador incansable de la integración americana. Esto en referencia, bueno, a ese sentido de Mujica de mayor integración entre los países, no solo del Mercosur, sino de toda América. Exacto, sin lugar a ningún tipo de dudas. Cuando hablábamos de que Pepe Mujica lo que hacía con fanatismo, podríamos decir, era tender puentes, lo hacía no solo a nivel político e ideológico en nuestro país, sino a nivel regional y también internacional. Hace instantes veíamos lo acontecido allí en la sede del MPP. A propósito, ha posteado permanentemente diferentes publicaciones a través de la red social Twitter, y hace unas horas nada más, acompañado de un video que se lo ve en ese Fusca al cual hacíamos mención, de color celeste, era como la insignia. Llegaba el Pepe a algún lugar y lo llevaba en ese vehículo sin tener vehículo oficial, como bien mencionabas, y el BPP dice: cada cosecha de tus tantas siembras encontrará a tu barra militando para que todos tengan los frutos de todas las siembras. Hasta siempre, Pepe, en victorias y derrotas. Allí nos encontraremos. Gracias, Pepe. Sentidos y reiterados homenajes y recordatorios que realiza el movimiento de participación popular hacia su figura.
Bien, y Rosario, lo prometido es deuda. Tenemos varios equipos desplegados en distintos puntos del país, como lo es, por ejemplo, el Palacio Legislativo, obviamente un lugar estratégico en estos momentos y en las próximas 24 horas seguramente, porque tenemos varios equipos desplegados, varios periodistas del equipo de BTV Noticias, como lo son Rosario Lema y Matías Garro, que nos van a contar en minutos nada más de primera mano, bueno, cómo se vive estas horas un Palacio Legislativo, que lo vemos en estas imágenes aéreas, que está totalmente cortada la circulación y donde hay equipos de BTV Noticias trabajando desde temprano hoy a la mañana para traernos en directo lo que allí se vive. Compañeros, ¿nos escuchan? Buenos días, bienvenidos. Buenos días, Emiliano. Sí, como tú bien señalabas, estamos aquí con Matías Garro desde temprano en el Palacio Legislativo, donde se aguarda la llegada del féretro con los restos del expresidente José Mujica antes de lo previsto. Incluso, recordemos que se estimaba sobre las 14 horas, bueno, se prevé que va a llegar un poco antes, va a haber una ceremonia íntima, a las 15 horas se va a permitir el acceso de los medios de comunicación. Está previsto también que sobre las 14 horas llegue el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. Estamos aquí, ha ido llegando poco a poco militantes del Frente Amplio con sus banderas, también con la bandera del MPP, y también hay incluso una bandera de Chile. ¿Es así, Matías? Exactamente, Rosario, saludo para todos. Y bueno, como les decía nuestra compañera, viene bastante más avanzado el cortejo fúnebre. Van a estar llegando aproximadamente a las 13 horas, pero esto no va a cambiar el organigrama. Primero va a haber una ceremonia más íntima de aproximadamente unas 300 personas y a las 15 horas se va a estar entonces abriendo las puertas de aquí del Palacio Legislativo para permitir el acceso al público. Importante señalar que está confirmado que Luis Ignacio Lula da Silva va a llegar a nuestro país en la jornada de mañana a las 17 horas aproximadamente. Ustedes recordarán, está en China y va a venir hasta acá, y esto va a generar que a las 12 de hoy se genere un parate, a las 12 a la medianoche se genere un parate y se retome este velatorio aquí en el Salón de los Pasos Perdidos a partir de las 8 de la mañana, donde estará continuando entonces para, bueno, justamente aguardar la llegada del presidente de Brasil. Le recordamos además que Mujica tuvo activa participación como diputado y también como senador, integró comisiones de ganadería, se hizo aquí especial hincapié en el tema agropecuario durante su gestión en los años 1994 y después 1999, previo a ser ministro de Ganadería. También en más de una oportunidad dijo Mujica que el Parlamento le aburría, lo desmotivaba, que le gustaba mayor actividad. Así que, como decía Matías, la actividad se va a cortar sobre la hora cero, se retoma mañana a partir de las 8, a las 17 horas. Matías, va a estar llegando el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, quien se encuentra en China. Así que ahí va a estar también toda la expectativa, veremos qué sucede mañana. Hasta el momento ha llegado solo el ministro de Educación y Cultura, José Carlos Maía, aquí a las instalaciones del Palacio Legislativo. Exactamente, van a ir llegando más ministros a lo largo de estos minutos y bueno, un Mujica que mantuvo actividad prácticamente hasta último momento porque el pasado viernes tuvo algunas reuniones, se reunió con el presidente del Frente Amplio, justamente con Fernando Pereira, estuvieron conversando de temas internacionales y también de la fe que le tenían a Yamandu Orsi para que lleve adelante una buena gestión, según decían, porque entienden que es un hombre que sabe escuchar. Aquí lentamente va llegando la gente, así que estaremos informando y también teniendo más novedades en un rato nada más. Así es, nos reencontramos próximamente cuando surja más información desde aquí, desde el Palacio Legislativo. Matías, Rosario, antes de despedirlos, ¿qué me cuentan de esa zona del Palacio Legislativo? Me dicen que están comenzando a llegar militantes. ¿Cuál es el movimiento a esta hora? Una zona que está totalmente cortada la circulación. Sí, era lo que señalábamos, Emi, que están llegando militantes, hay muchas banderas del Frente Amplio, del MPP, les comentaba también que incluso una bandera de Chile y poco a poco, Matías, van arrimándose hasta aquí, hasta las inmediaciones del Palacio Legislativo.
fundamentalmente por Avenida del Libertador, todos militantes frente amplistas. Sí, también mencionar un detalle importante de lo que tiene que ver con este cortejo. Ustedes vieron que todo inició de alguna manera allí en Plaza Independencia, donde el presidente de la República junto a otros ministros pusieron una bandera sobre el féretro, y el presidente de la República, es un detalle importante, se fue caminando junto a los ministros por la avenida 18 de Julio y se trasladó hasta la explanada de la Odelar. ¿Qué quiero decir con esto? Que dejó por allí y no concurrió a las sedes partidarias, no fue al MLN, tampoco a la sede del MPP ni del Frente Amplio, de alguna manera, conservando esa investidura de presidente de la República y presidente de todos los uruguayos, acompañó solamente hasta la explanada de la Odelar, un detalle importante a destacar. Bien, gracias compañeros por esta intervención, por traernos un panorama un poco más certero de lo que está aconteciendo a medida que pasan las horas, a medida que se acerca el momento en que se inicie este velatorio al expresidente de la República, José Mujica. También Ceibal dedicaba unas palabras a propósito del Pepe, decía: pensar en el futuro fue siempre parte de su presente, gracias por creer y apoyar una educación que integre y transforme, seguiremos honrando este legado, que en paz descanse Pepe Mujica. Ceibal es el intento más serio de todos estos años, tras una quimera, que nuestros hijos, nuestros nietos sean mejores que nosotros. Es tal vez un regalo para nuestra memoria, es tal vez un consuelo para nuestra vejez, es la promesa, la certidumbre de la posibilidad de un mundo mejor, a partir que mejor sean los seres humanos que en él habitan. José Mujica. Esto lo mencionaba, y cuando nosotros insistimos con esa personalidad humanista que impartía, también hablamos de estas cosas. Exacto. Y hablando de lo que dejó Mujica, de su pensamiento, de su lucha, hace algunas horas, por ejemplo, Pedro Sánchez, el gobernador de España, él escribía en sus redes sociales: un mundo mejor, en eso creyó, decía Sánchez, y en ese sentido agregaba, por ejemplo: militó y vivió Pepe Mujica, la política cobra sentido cuando se vive así, desde el corazón. Mi cariño más profundo para su familia y para Uruguay, eterno Mujica, por ejemplo, era una de las puntualizaciones que se hacía desde Europa. De parte del presidente español, así es. Y bueno, Bernardo Arévalo de Guatemala dice que lo recordó siempre como un ejemplo de humildad y de grandeza, de liderazgo, entendido como servicio siempre a quienes más lo necesitan. Escribió: tu obra y tus palabras son legado, a la vez surco y esperanza, escribió Arévalo una vez conocida esta noticia. No fue el único. Cristina Fernández de Kirchner, la expresidenta de Argentina, dice: América Latina despide a un gran hombre que dedicó su vida a la militancia y a su patria. Pepe, te vamos a extrañar mucho mientras sigue el cortejo avanzando. Exacto. También otro de los que se expresó en redes sociales fue Evo Morales, expresidente de Bolivia. Por allí él hacía mención respecto a Mujica y decía: él fue un ferviente creyente en la integración y en la patria grande. Quedan sus enseñanzas y su gran ejemplo. Hago llegar un abrazo a su familia, compañeras y compañeros de militancia, al pueblo uruguayo. Toda América Latina está de luto, escribía el exmandatario boliviano. Bueno, allí vemos a los caballos, a los oficiales. Ya por Avenida Libertador, ¿verdad? Están en Avenida Libertador, allí en la zona del edificio sede de ANCAP, ¿no? Exacto, sí. Si no mal me ubico, esto está pasando a esta hora. Ustedes tienen esta amplia cobertura en vivo y en directo. También disponemos de muy buenas imágenes realizadas a través de dron, para que ustedes vean desde todos los ángulos lo que es a esta hora este acompañamiento que realiza la ciudadanía a José Pepe Mujica en el marco de este último adiós físico que se le dará al expresidente de la República. Un hombre que ha sido reconocido y premiado a lo largo de su carrera, ha recibido el Premio Libertad Cortés de Cádiz. Esto fue en España en el año 2014, otorgado por el Ayuntamiento de Cádiz por su trayectoria política y su defensa de la democracia y la libertad. Exacto, no fue el único reconocimiento, obviamente tuvo, por ejemplo, recordemos en Cuba en el año 2016, luego que dejara su mandato, el premio Alba de las Letras y las Artes. Esto fue un reconocimiento, según explicaban, por su contribución a la integración de los pueblos latinoamericanos y también caribeños. Bueno, y también vale mencionar
en este contexto de premiaciones, recibió a lo largo de su vida varios doctorados honoris causa de la Universidad Nacional de La Plata en la República Argentina. Esto acontecía ya por el año 2013 por su compromiso con los derechos humanos y la justicia social. La Universidad de Panamá hizo lo propio, pero esto en el año 2014, un reconocimiento a su trayectoria política y humana. También la Universidad de Buenos Aires lo homenajeaba con ese título en el año 2016 y decía que era por su ejemplo ético en la función pública. Y la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, también lo realizaba, lo concretaba en el año 2018 por su labor en favor de la democracia, la paz y la dignidad humana. Y hablando de paz, tuvo justamente también un reconocimiento por parte de la UNESCO en el año 2023 por el Premio de la Paz. Bueno, ahí, según explicaban, era concedido por su dedicación a la paz, la tolerancia y la solidaridad. El 5 de diciembre de 2024, recuerden ustedes, uno de los últimos reconocimientos fue otorgado, algo que ya comentamos, por el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, que lo condecoró al expresidente uruguayo con la Orden Nacional de la Cruz del Sur. Es la máxima distinción que Brasil otorga a personalidades extranjeras. Un momento muy emotivo que nosotros en aquel momento les transmitimos en directo por BTV Noticias desde la chacra allí en Rincón del Cerro, donde se veía al presidente brasileño muy emocionado, como también se ha emocionado en las últimas horas en una conferencia que dio en China. Y bueno, como tú muy bien adelantaste, Rosario, ahora sí se confirma que mañana sobre las 17 horas va a estar arribando a nuestro país. Y bueno, lo que les decía también, una vez que Lula da Silva pueda despedirse, en teoría, al momento son todas especulaciones e hipótesis, se estaría dando cierre a lo que es esta despedida pública, vamos a llamarle así, de la figura de Pepe Mujica, con esa capilla ardiente que también ustedes están viendo en imágenes del Palacio Legislativo.